dijo. Ella. Es mejor que tú. 3 años más tarde, él vio a la niña con sus propios ojos. No quiso decirlo de la manera en que salió. No fue planeado, ni meditado, ni siquiera basado en la verdad. Pero a veces, las palabras pronunciadas por miedo o por orgullo aterrizan con el filo más cortante. Mateo se paró cerca de los ventanales de su oficina en el ático, las luces de la ciudad extendiéndose sin fin detrás de él, como un reino que creía controlar. Todo en él parecía sereno. Cabello oscuro perfectamente peinado, postura recta, expresión indescifrable. Se había entrenado para parecer inquebrantable. Pero en el instante en que esas 4 palabras salieron de su boca, algo tembló en su interior. Algo pequeño, enterrado y asustado. Es mejor que tú, dijo. No levantó la voz, ni siquiera la miró cuando lo dijo. Lo pronunció casi en un susurro, como si la suavidad pudiera hacer que la crueldad fuera más tolerable. Pero la quietud de las palabras hizo que el golpe fuera más duro. Laura sintió que el mundo se inclinaba por un momento. Sus dedos se apretaron alrededor de la pequeña caja de cartón que sostenía. Dentro estaban las últimas piezas de la vida que había compartido con él. Un suéter de un fin de semana en la sierra. Un libro que siempre leía antes de dormir. Una foto enmarcada donde se reían de algo tonto que nadie más entendería. No había venido a pelear. Ni siquiera había venido a pedirle que cambiara de opinión. Había venido a irse con dignidad. Pero esa frase fue un moretón que no se desvanecería rápidamente. Levantó la mirada hacia él, no con rabia, no con desesperación, solo con una tranquila comprensión. Siempre había habido algo tierno en su mirada, algo que hacía que la gente se sintiera vista. Sin embargo, ahora, se sentía como mirarlo a través de una puerta que se cerraba. «Espero que te haga feliz», dijo Laura, y su voz no se quebró. No lo permitió. Mateo todavía no se giró hacia ella. Su mandíbula se tensó, pero su expresión se mantuvo igual. Siguió fingiendo que esta decisión había sido lógica, necesaria, inevitable. Pero algo en la quietud de la habitación sugería que se estaba conteniendo con demasiada fuerza, como si cualquier movimiento pudiera hacer que la máscara se agrietara. Laura no dio un portazo, no tiró la caja, no suplicó. Simplemente salió. El sonido de sus pasos sobre el pulido suelo resonó más de lo que debió, como si la propia habitación no quisiera dejarla ir. Cuando la puerta se cerró con un clic tras ella, el silencio llenó el espacio como humo. Mateo finalmente exhaló. Se giró lentamente hacia la puerta por la que ella había salido, pero ya se había ido. Las luces de la ciudad afuera parpadearon como un latido, recordándole que todo continuaba, incluso cuando algo dentro de él no. Abajo, Laura salió a la tarde invernal. El viento era cortante, mordiéndole la piel, pero no se ajustó el abrigo. No sentía frío. Su mente estaba completamente en otro lugar. Ya había una pequeña vida creciendo dentro de ella, aunque aún no se lo había dicho. Había querido esperar el momento adecuado, decírselo con suavidad, decírselo con honestidad, decírselo con amor. Pero ahora, ese futuro ya no existía. Caminó hacia la calle, sosteniendo la pequeña caja contra su pecho, y le susurró a la vida dentro de ella: «Ahora somos solo nosotras». No lloró. No se lo permitió. Todavía no. Llorar era algo que haría después, a solas, donde nadie pudiera verla, no porque estuviera avergonzada,
sino porque el dolor merecía privacidad. De vuelta en el ático, Mateo permaneció inmóvil. El silencio era sofocante. Sentía como si algo vital hubiera sido removido de la habitación, dejándola demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Y aunque él había elegido esto, aunque creía que este era el camino más seguro, algo en él entendió que acababa de cometer un error que resonaría mucho más que cualquier negocio o decisión pública, pero no sabría cuán profundo era ese error. Todavía no. No sabía que la niña que crecía dentro de ella tendría sus ojos. No sabía que 3 años más tarde los volvería a ver a ambos, y su mundo se detendría. Laura no dejó la ciudad en una huida dramática. No hubo maletas tiradas, ni viajes en autobús a medianoche. Hizo las maletas lentamente, pieza por pieza, como si cada objeto que colocaba en sus bolsas fuera un paso hacia su propia reconstrucción. El pequeño piso que eligió en otro barrio de Madrid no era glamuroso. Era modesto, antiguo, con suelos de madera que crujían y ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la tarde, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar en él. Siguió trabajando, primero en una pequeña panadería, luego a tiempo parcial en la biblioteca. El trabajo era sencillo, pero había una estabilidad en la rutina que la ayudó a sanar. La gente la conocía por su nombre. Le preguntaban cómo estaba y esperaban respuestas reales. No había noches de gala, ni cenas benéficas, ni evaluaciones de su valor basadas en quién estaba a su lado. Aquí, ella era solo Laura, y eso era suficiente. Cuando Aitana nació, fue de madrugada después de una noche larga que pareció interminable. Las manos de Laura se agarraron a las sábanas. Su cuerpo temblaba por el agotamiento. No había nadie a su lado para susurrarle aliento o limpiarle la frente. Pero no se quebró. No gritó ante la soledad. Simplemente aguantó porque tenía a alguien a quien conocer. Shutterstock. Cuando finalmente le colocaron a la bebé en sus brazos, Laura sintió que el mundo se quedaba en silencio. Aitana era diminuta, cálida, con un suave mechón de cabello oscuro y pestañas delicadas que aleteaban como si ya estuviera soñando. Y cuando Aitana abrió sus ojos, esos inconfundibles ojos verdes, Laura sintió que su pecho se apretaba de una manera que nunca había experimentado. No era arrepentimiento, no era dolor, era algo parecido al asombro, algo parecido a la maravilla. Recorrió suavemente la mejilla de Aitana con la punta de su dedo y susurró: «Estaremos bien. Me aseguraré de que lo estemos». Esos primeros meses fueron difíciles. Las noches eran largas y sin dormir. Aitana lloraba a menudo, y Laura caminaba por el salón, abrazándola, tarareando suavemente, incluso cuando el agotamiento le nublaba la vista. Sin embargo, había una extraña belleza en ello, el tipo de belleza que solo proviene de ser desesperadamente necesaria. Los pequeños dedos de Aitana, agarrándose a los suyos, hacían que el mundo se sintiera menos roto. Doña Carmen, la vecina mayor que vivía al otro lado del pasillo, se convirtió en su salvavidas. Tocaba suavemente algunas mañanas y le entregaba a Laura sopa caliente u ofrecía vigilar a Aitana mientras Laura se duchaba o dormía. Nunca pidió explicaciones. Simplemente dio bondad, del tipo que reconstruye cimientos en silencio, ladrillo a ladrillo. La ciudad misma se convirtió en parte de la infancia de Aitana. El dueño de la tienda de comestibles siempre le guardaba sus snacks de fruta favoritos.
La bibliotecaria le dejaba elegir libros incluso antes de que pudiera leer, colocándolos en su regazo como tesoros. El barista del café de la esquina aprendió a hacer el café de Laura exactamente como le gustaba. Fuerte, cálido y estable. Aitana creció rápido. Se reía a carcajadas, el tipo de risa que hacía que los extraños giraran la cabeza y sonrieran sin querer. Corría por todas partes en lugar de caminar. Cantaba a los pájaros, a los charcos de lluvia, a los animales de peluche alineados en filas cuidadosas a lo largo del sofá. Le gustaba coleccionar guijarros que llamaba piedras mágicas y guardarlos en pequeños frascos como si contuvieran secretos. A veces, sin embargo, se subía al regazo de Laura con una expresión tranquila. Apoyaba la cabeza contra su pecho y simplemente se quedaba allí. Como si algún instinto profundo en su interior reconociera que su madre llevaba un peso que ella no podía ver, pero que de alguna manera podía aliviar. Laura nunca pronunció el nombre de Mateo, ni a Aitana ni a sí misma. No lo borró, no lo maldijo. Simplemente no permitió que el recuerdo moldeara en quién se estaba convirtiendo. Aitana merecía una madre que estuviera completa, no una magullada por el pasado. Así que Laura aprendió a coserse a sí misma lentamente, con ternura, con paciencia y dulzura. Pero sanar no era lo mismo que olvidar. Algunas noches, cuando Aitana dormía, Laura se sentaba junto a la ventana con una taza de té y miraba la luna. Pensaba en la vida que casi tuvo, el amor que casi conservó y las palabras que habían terminado con todo. Es mejor que tú. El escozor se había desvanecido, pero el recuerdo todavía flotaba cerca de ella, a veces como un fantasma que no sabía cuándo irse. Sin embargo, cada vez que Aitana se movía en sueños, cada vez que ese pequeño cuerpo se acercaba a ella, Laura se alejaba del pasado y se dirigía al presente, hacia la niña que llevaba ojos verdes como un recordatorio, pero risa como una promesa. 3 años pasaron así. No de forma dramática, ni violenta, solo en el tranquilo desarrollo de la vida cotidiana. Y durante esos 3 años, sin darse cuenta, Laura se hizo fuerte de maneras que nunca imaginó posibles. Se convirtió en el tipo de fuerte que no necesita gritar para ser oído. El tipo que echa raíces y se niega a romperse. El tipo que protege el amor sin perderse a sí misma. Ella no sabía que Mateo también estaba cambiando, pero de una manera diferente. Y ella no sabía que sus mundos chocarían de nuevo, no suavemente, no gradualmente, sino en un único momento que detendría el tiempo y los dejaría a ambos sin aliento. Mateo no notó el cambio al principio. Cuando Laura se fue, siguió avanzando como si nada hubiera pasado. Su mundo estaba construido sobre la velocidad, la ambición y la ilusión de control, y se lanzó a ese mundo con más intensidad que nunca. Sus días estaban programados al minuto. Las reuniones se difuminaban en llamadas, las llamadas en cenas, y las cenas en noches silenciosas, mirando una ciudad que nunca dormía. Se dijo a sí mismo que el éxito era lo único que importaba. Se repitió esa creencia hasta que su reflejo comenzó a parecer un extraño. Amelia permaneció a su lado. Su relación era impecable sobre el papel. Sabía exactamente cómo tomarle el brazo en público, cómo sonreír en los momentos adecuados, cómo permanecer dulce y poco exigente. Nunca lo cuestionó. Nunca lo desafió. Nunca buscó más de lo que él ofrecía. Su presencia era suave, sin esfuerzo y tranquila. La mayoría de la gente la habría llamado la pareja perfecta para un hombre como él, pero la perfección no tiene calidez.
Mateo no se dio cuenta de lo vacío que se había vuelto el ático hasta que el silencio comenzó a sentirse ruidoso. Llegaba a casa y encontraba la habitación impecable, inmaculada, intacta. Nada estaba fuera de lugar, porque nada se vivía. El costoso mobiliario estaba frío. El aire olía estéril. Caminaba por el espacio y escuchaba el eco de sus pasos. Y a veces recordaba otro sonido, una risa suave, alguien tarareando mientras cocinaba, una voz preguntando, ¿qué tal tu día? Recordaba la calidez de unas manos sosteniendo las suyas. Recordaba la tranquila seguridad de ser visto. Intentó alejar esos recuerdos. Sin embargo, la mente no obedece a la voluntad cuando el corazón está involucrado. Había noches en las que se paraba en la cocina sin encender las luces, mirando el lugar donde Laura solía sentarse en el mostrador, con las rodillas recogidas en el pecho, sonriéndole mientras le contaba historias de su infancia. Cerraba los ojos y todavía la veía allí, pero cuando los abría, nada, solo vacío. Amelia notó el cambio, aunque nunca lo mencionó. Sintió que él estaba distante, pero eligió no acercarse a él. Acercarse significaría arriesgarse al rechazo, y ella temía el rechazo más de lo que deseaba la cercanía. Así que existían uno al lado del otro, como dos retratos colgados en la misma pared, perfectamente enmarcados, perfectamente expuestos, completamente desconectados. La empresa prosperó. El mundo admiraba a Mateo. Los periódicos elogiaban su liderazgo. Los inversores seguían su guía. La gente veía a un hombre concentrado, poderoso, inquebrantable. Nadie veía el agotamiento en sus ojos cuando creía que nadie lo estaba mirando. Nadie veía la forma en que se demoraba en los pasillos, como si esperara que alguien lo estuviera esperando al otro lado de la puerta. A veces veía familias en la calle, padres cargando a sus hijos, riendo juntos, tomados de la mano, y algo dentro de él se tensaba. La emoción no era envidia. Era algo más frágil, algo parecido al anhelo, algo parecido a la pérdida. Empezó a pensar en Laura. No de repente, no en oleadas, sino en momentos. Una canción familiar. Una mujer en un café con cabello oscuro. El olor a canela que ella solía espolvorear en su café de la mañana. Estas cosas lo seguían como pequeños recordatorios de que la vida que había elegido no era la vida que había querido. No de verdad. Pero no sabía cómo cambiar de dirección. Hombres como él no volvían atrás. Avanzaban hasta que el camino se agotaba. Sus sueños también comenzaron a cambiar. Soñaba con una mano pequeña envuelta alrededor de su dedo. La risa de un niño resonando en una habitación iluminada por el sol. Una voz susurrando, ¡Papi! Se despertaba sin aliento, con el corazón acelerado, los ojos ardiendo, y el dormitorio del ático se sentía demasiado grande, demasiado frío, demasiado silencioso. Empezó a pasar menos tiempo en casa. La oficina se convirtió en refugio de nuevo. El trabajo podía ahogar los pensamientos, pero solo temporalmente. Cada vez que las distracciones se desvanecían, el dolor regresaba. Finalmente, Amelia le preguntó una vez muy suavemente, ¿eres feliz? Él no respondió. Ella no volvió a preguntar, y aún así, él creía que el tiempo lo atenuaría todo. Pero el tiempo no borra, acumula. 3 años pasaron. 3 años de éxito sin alegría. 3 años de silencio, donde alguna vez vivió el amor. Y entonces, en el vestíbulo de un hotel, rodeado de extraños, ruido y luz artificial brillante,
Vio a Laura sosteniendo a una niña pequeña. Y en ese instante, todo lo que había enterrado salió a la superficie y lo quebró por dentro. El mundo no solo se detuvo, se hizo añicos. Se reorganizó porque no solo vio a Laura, vio a la niña, su hija, con sus ojos, y la vida que perdió. No, la vida que desechó, estaba justo frente a él. El vestíbulo del hotel era cálido y ruidoso, con el zumbido de los viajeros, el tintineo de copas, el rodar de maletas y los zapatos pulidos sobre suelos de mármol. Era el tipo de lugar donde todo parecía caro y nada se sentía personal. Mateo caminaba al lado de Amelia, respondiendo a algo que ella acababa de decir sobre una próxima gala, aunque en realidad no estaba prestando atención. Rara vez lo hacía. Ella sabía cómo hablar sin esperar ser escuchada. Su teléfono vibró con correos electrónicos. Su asistente envió documentos que necesitaban firmas. Su mente ya se estaba dirigiendo a las reuniones de mañana. Se estaba moviendo por la vida en modo automático, consciente de todo y conectado a nada. Y entonces la vio. No fue dramático al principio. Fue simplemente una silueta en su visión periférica, lo que hizo que su cabeza girara ligeramente. Pero una vez que giró, el mundo encajó en una claridad dolorosa e innegable. Laura estaba junto al mostrador de registro, su cabello oscuro recogido suavemente sobre un hombro. Sostenía a una niña pequeña, sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello de Laura, su rostro acurrucado cerca como si el mundo solo fuera seguro allí. La niña parecía medio dormida, suave y cálida, y completamente confiada. Laura le acarició la espalda a la niña, un gesto tranquilizador tan tierno que se sintió como un recuerdo que Mateo no había sabido que recordaba. Dejó de caminar por completo. Amelia dio un paso más antes de darse cuenta de que ya no estaba a su lado. Se giró. La confusión cruzó sus perfectos rasgos, pero Mateo no la notó. No vio nada más que a ellas dos. Laura sintió su mirada primero. Levantó los ojos lentamente, como si ya no esperara nada de este mundo, y por lo tanto, fuera incapaz de sorprenderse. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo parpadeó. Reconocimiento, sí, pero más profundo. Algo parecido a una vieja herida respirando de nuevo. El corazón de Mateo sintió que había olvidado cómo latir. Luego intentó compensar el tiempo perdido de una vez. Su pecho se apretó, su aliento se cortó, y su visión se enfocó hasta que todo excepto ella y la niña se desvaneció. La niña, la pequeña, se movió y levantó la cabeza. Su cabello era del mismo tono de castaño oscuro que el suyo. Sus delicados rasgos parecían suaves y familiares, pero fueron sus ojos, esos inconfundibles ojos de un verde profundo, los que lo golpearon con la fuerza de algo para lo que nunca se había preparado. No necesitaba preguntar, no necesitaba pensar. Su alma ya lo sabía. Su voz lo abandonó antes de que pudiera decidir qué decir. ¡Laura! No había acusación en la forma en que ella lo miraba. Ninguna amargura. Solo historia. Historia larga, silenciosa, pesada. Ella acomodó a la niña en sus brazos, sus movimientos tranquilos y estables, como si hubiera aprendido a ser su propia ancla. Aitana, dijo Laura suavemente, saluda. La niña parpadeó al mirarlo. Su expresión era abierta, curiosa, desprevenida. No tenía idea de quién era él. Solo veía a un extraño mirándola con ojos llenos de algo que ella no entendía. Hola, dijo Aitana, su voz pequeña y brillante. Mateo casi cae de rodillas.
El sonido lo golpeó más fuerte que cualquier discusión a gritos, cualquier súplica, cualquier disculpa que había ensayado en los rincones silenciosos de su mente, sin admitirlo nunca. Amelia finalmente dio un paso adelante, su voz tensa, insegura. «Mateo, ¿quién es?» Pero él no la miró, no la reconoció. Se desvaneció como ruido de fondo. Sus ojos estaban en Aitana, su hija, la hija que nunca había abrazado, nunca había nombrado, nunca había protegido, nunca había amado. No porque no fuera querida. Se dio cuenta de eso ahora con dolorosa y brutal claridad, sino porque había tenido demasiado miedo de permitirse necesitar algo real. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. «Ella es mía». Laura no se inmutó, no se defendió, no se justificó ni se disculpó. «Sí», dijo simplemente. «Lo es». El vestíbulo pareció exhalar un silencio a su alrededor. Las conversaciones se difuminaron. Los pasos se suavizaron. El mundo se atenuó en algo pequeño e íntimo. Amelia retrocedió. No dramáticamente, no con lágrimas, solo con una tranquila comprensión que no requería explicación. Vio algo entre ellos que sabía que ella nunca tuvo y nunca podría. Mateo dio un solo paso hacia ellas, pero se detuvo como si temiera asustar el momento. La voz de Laura era firme. «Aún no lo sabe. No quería que creciera con algo roto». Él tragó con dificultad, las lágrimas quemándole el pecho en lugar de los ojos. «Laura, yo...» Ella negó con la cabeza, no para silenciarlo, sino para darle tiempo a mostrarle que las disculpas no eran una moneda que aceptara fácilmente. Aitana volvió a tocar su cabello, jugando suavemente con los mechones. Miró entre ellos, sintiendo algo grande en el aire sin entenderlo. Y Mateo se dio cuenta de algo devastador y hermoso al mismo tiempo. Nunca había perdido a Laura en un solo momento. La había perdido lentamente, elección tras elección, miedo tras miedo, silencio tras silencio. Ahora, no sabía si conseguiría una segunda oportunidad, pero sabía con absoluta claridad que, si alguna vez la tenía, no la desperdiciaría. No durmió esa noche, ni por un momento. La habitación del hotel estaba oscura, excepto por el tenue resplandor de las luces de la ciudad fuera de la ventana. Pero Mateo se sentó despierto en una silla, los codos apoyados en las rodillas, las manos fuertemente entrelazadas, como si estuviera sujetando su propio mundo por la fuerza. Amelia durmió en la habitación contigua, o fingió hacerlo. No habían hablado después de regresar. No habían necesitado hacerlo. El silencio lo había dicho todo. Lo que sentía ahora no era confusión. Era certeza, aguda e innegable. Certeza de lo que había hecho. Certeza de lo que había perdido. Certeza de lo que importaba y de lo que nunca había importado en absoluto. A la mañana siguiente, no fue a sus reuniones. No llamó a su asistente. No pensó en la empresa, los inversores, el calendario repleto de obligaciones que una vez lo hicieron sentirse importante. Fue al pequeño barrio donde vivía Laura. No llamó con antelación. No planeó un discurso. Simplemente condujo, con las manos apretadas en el volante, el corazón latiendo como algo que finalmente se despertaba después de haber estado dormido durante años. Laura estaba afuera de su edificio de apartamentos cuando llegó, ayudando a Aitana a ponerse una pequeña chaqueta con diminutos girasoles bordados en las mangas. El cabello de Aitana estaba recogido en dos coletas desiguales. Se veía brillante, despierta y completamente intacta por la crueldad del mundo.
Laura lo vio antes que Aitana. Se puso rígida, no por miedo, sino por precaución. El tipo de precaución que proviene de haber sobrevivido a algo y negarse a ser herida de nuevo. Mateo se acercó lentamente. No intentó forzar una sonrisa. No intentó fingir familiaridad. Se arrodilló junto a Aitana, bajándose, no solo físicamente, sino emocionalmente, al nivel de la niña que lo miraba con curiosos ojos verdes. «Hola», dijo suavemente, de la misma manera que ella se lo había dicho la noche anterior. El rostro de Aitana se iluminó con reconocimiento. No de él, todavía no, sino del sonido de la bondad. Dio un paso más cerca, inclinando la cabeza. «¿Te gustan las tortitas?», preguntó con la seriedad de alguien que hace una pregunta que determina el destino del universo. Un aliento de casi risa se escapó de él. «Sí», dijo. «Sí, me gustan». Aitana asintió solemnemente, satisfecha. Laura observó. No intervino. No se suavizó. No hizo que este momento fuera más fácil o más difícil. Simplemente observó, dejando que la verdad se desarrollara a su propio ritmo. Mateo se puso de pie, girándose hacia ella. Su voz era dolorosamente firme. «Debería haberme conocido. Debería haberme tenido. Eso es culpa mía. No espero perdón por ello. No espero confianza, pero estoy pidiendo una oportunidad para estar aquí, para aprenderla, para no perderla de la forma en que te perdí a ti». Laura sostuvo su mirada. No la apartó. No ocultó el dolor en sus ojos, pero no había odio allí. Solo recuerdo, solo precaución, solo un corazón que había aprendido a protegerse. No puedes aparecer un día y ocupar espacio en su vida solo porque sientes arrepentimiento ahora, dijo ella. Su voz era tranquila, firme, estable. Si entras en su mundo, ella te amará, se apegará a ti, confiará en ti. Y si te vas, si repites incluso una parte del pasado, no podré arreglar eso por ella. Cada palabra era una cuchilla, no para castigar, sino para advertir. Mateo no se inmutó. «Entonces no me iré». El silencio se extendió entre ellos. Aitana tiró de la manga de Laura. «¿Puede venir a por tortitas?». Laura miró a su hija, la niña que veía el mundo no a través del pasado, sino a través de la posibilidad. Luego, volvió a mirar a Mateo. «El desayuno está calle abajo», dijo ella. «Vamos andando». Ninguna invitación, ninguna calidez, pero ninguna negativa. Y eso era más de lo que él tenía derecho a esperar. Caminaron lentamente. Aitana insistió en agarrar ambas manos, una pequeña palma en cada una de las suyas, balanceando sus brazos y saltando sobre las grietas de la acera. A veces, Mateo miraba a Laura, captando pequeñas cosas que no había visto en años. Las ligeras pecas cerca de su pómulo, la forma en que su cabello se rizaba ligeramente en las puntas, la suave línea de concentración cuando escuchaba a Aitana hablar. Dentro del pequeño café, Aitana comió tortitas con la seriedad de una científica llevando a cabo una investigación importante. Jarabe untado por su cara, y Mateo extendió instintivamente una servilleta para limpiarle la barbilla. Se detuvo a mitad de camino, inseguro de si tenía derecho. Laura observó. Luego le dio un pequeño, casi invisible asentimiento. Se sintió como un permiso. Él limpió suavemente las mejillas de Aitana. Aitana se rió y se inclinó hacia su mano, como si la hubiera conocido toda la vida. Algo en el pecho de Mateo se rompió y sanó al mismo tiempo. Era abrumador, doloroso y hermoso. Un sentimiento que nunca se había permitido sentir. Amor. No amor romántico,
No recuerdo, sino el amor crudo y sin filtros de un padre que finalmente entendió lo que casi había perdido. No pensó en el futuro con grandes gestos. No pensó en propuestas, ni reencuentros, ni declaraciones. Pensó en mañana, y en el día después, y en el día después de ese, porque se dio cuenta de que la curación no ocurriría en un momento. Tenía que ganarse lentamente, pacientemente, una y otra vez, y estaba listo para el largo camino por delante. No se convirtió en padre en un solo día. Se convirtió en uno en los momentos tranquilos y ordinarios que se superpusieron lentamente, uno encima de otro, como páginas formando un libro. Empezó por presentarse. Todas las mañanas le enviaba un mensaje de texto a Laura, no con exigencias ni expectativas, sino con la simple pregunta: ¿puedo verla hoy? Y a veces la respuesta era sí, y a veces no. Y aceptaba ambas sin discutir. Aprendió que estar presente significaba permitir que la otra persona eligiera tu presencia. Era un tipo de humildad que nunca antes había conocido. Los sábados se reunía con Laura y Aitana en el parque. Al principio, se paraba rígidamente al lado del tobogán, inseguro de dónde colocar sus manos o cómo hablarle a una niña que aún no lo conocía. Pero Aitana lo hizo fácil, de esa manera desprevenida que solo poseen los niños. Ella le agarró la mano y lo arrastró hacia los columpios. Le entregó hojas como si fueran joyas y esperó que él las admirara, y él lo hizo. Ella trepó, saltó y se rió con todo su cuerpo, y él aprendió a reír con el suyo. Ella no tenía memoria de los años que él había perdido. No tenía resentimiento. Solo lo veía como alguien que le devolvía la sonrisa, que escuchaba, que se preocupaba, y esa inocencia lo sanaba y lo rompía un poco más cada día. Laura observaba, no interfería, no se apresuraba, no se suavizaba. La confianza entre ellos no se reconstruyó con palabras, sino con consistencia. Ella observó cómo él le ataba los zapatos a Aitana cuando se desataban, torciendo el nudo las primeras veces y riéndose de sí mismo cuando Aitana lo corregía. Observó cómo la cargaba cuando se cansaba, sin cambiar su peso con impaciencia ni una sola vez. Observó cómo sus ojos se suavizaban cuando Aitana lo miraba. No era la suavidad de la culpa, era la suavidad del amor. Hubo momentos en que el pasado llamó a la puerta entre ellos sin ser invitado. Una tarde, la lluvia golpeaba las ventanas del piso de Laura, y Aitana estaba acostada en el suelo coloreando, mientras los dos adultos estaban sentados cerca bebiendo té. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de Aitana tarareando para sí misma. Mateo miró sus manos, sueltamente agarradas a la taza caliente, y dijo: «Tuve miedo. En aquel entonces pensé que el amor era algo que podía romperme». No levantó la mirada cuando lo dijo, como si las palabras mismas fueran lo suficientemente pesadas. Laura no interrumpió. Tampoco lo dejó libre de culpa. «El miedo no excusa lo que hiciste», dijo suavemente. «Lo sé». Su voz era baja, estable. «No lo digo para borrar nada. Lo digo para que entiendas que sé por qué te perdí. Y sé que no merezco nada de ti ahora, ni perdón, ni otra oportunidad. Lo sé. Pero quiero intentar merecer estar en su vida, incluso si eso es todo lo que consigo». La lluvia siguió cayendo. Aitana levantó la vista entonces, con las mejillas sonrosadas por la concentración. Se arrastró hasta su regazo, acurrucándose contra su pecho como si hubiera pertenecido allí toda su vida. Mateo se congeló.
no porque no lo quisiera, sino porque el momento se sentía demasiado sagrado para perturbarlo. Su mano se levantó lentamente, suavemente para descansar sobre su espalda. Laura los miró, y algo dentro de ella cambió. No perdón, no resolución, sino una liberación. La comprensión de que su corazón ya no temblaba ante el recuerdo de dejarlo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no la poseía. A medida que pasaban las semanas, sus vidas comenzaron a formar un ritmo. Mateo se unió a ellas en la biblioteca, ayudando a Aitana a elegir libros de imágenes y leyéndolos en voz alta, con una voz que calentaba la habitación. Caminaron junto a la orilla del río, donde a Aitana le gustaba tirar guijarros al agua y declarar que estaba haciendo ondas en el futuro. Cenaron cenas sencillas en la mesa de la cocina de Laura, donde todo era pequeño, imperfecto y real. Aitana comenzó a buscar su mano sin invitación. Ella comenzó a dibujarlo en sus mundos de crayones, dibujos de figuras de palo tomadas de la mano, bajo soles amarillos brillantes. Ella dijo, «Mamá», de la forma en que siempre lo había hecho. Y una noche, mientras Mateo le arropaba la manta después de un largo día, ella susurró somnolienta, «Papi», como si la palabra siempre le hubiera pertenecido a él. Se le cortó la respiración. No la corrigió. No miró para ver si Laura había oído. Simplemente se sentó allí, con la cabeza inclinada, y dejó que la palabra se asentara en él, como la luz que entra en una habitación oscura. Y Laura, de pie en el umbral, no detuvo la palabra. No se congeló, no se inmutó. Simplemente observó en silencio cómo Aitana se acurrucaba más profundamente en el sueño y Mateo bajaba la cabeza entre las manos. Porque el amor, se dio cuenta entonces, no era algo que se persigue o se fuerza o se sujeta por miedo. Era algo que se gana. Y él se lo estaba ganando día a día, momento a momento, no por ella, sino por su hija. Y tal vez, solo tal vez, un día por ella también. El tiempo suavizó los bordes afilados entre ellos, no borrando lo que había sucedido, sino superponiendo nuevos recuerdos sobre los viejos. Pero todavía había días en que el pasado se alzaba entre ellos como un muro. Días en que Mateo dudaba antes de llamar a la puerta de Laura, cuando Laura desviaba la mirada demasiado rápido, cuando el silencio se alargaba un poco demasiado. La curación nunca es lineal. Se mueve en círculos y espirales, no en líneas rectas. Y una noche, esa verdad se hizo evidente. Mateo había llevado a Aitana al jardín botánico a las afueras de la ciudad. Se había convertido en su costumbre los jueves, cuando Laura trabajaba hasta tarde. A Aitana le encantaba el lugar, no por las flores, sino por el estanque de carpas. Creía que los peces la entendían, y Mateo, por razones que nunca podría explicar, también le creía. Se quedaron hasta que el cielo se tiñó de ámbar y oro, hasta que el aire se enfrió y Aitana se quedó dormida en sus brazos. Cuando regresaron al piso de Laura, fue una transición tranquila y suave. Zapatos junto a la puerta, abrigo colgado. Aitana arropada en la cama con su conejo de peluche favorito. Pero cuando Mateo regresó a la cocina, Laura se veía diferente. No estaba enojada, no estaba fría. Sostenía un pequeño sobre, una carta que se había deslizado por debajo de su puerta mientras ellos estaban fuera. Vio el logo de su propia empresa estampado prolijamente en la esquina. Y de repente, la habitación se sintió más pequeña. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Lo entregó tu asistente», respondió Laura, colocando la carta sobre la mesa.
Su tono era controlado, pero él podía escuchar el temblor debajo. Miedo, decepción, algo más difícil de nombrar. Quieren que me reúna con tu equipo legal para discutir la custodia. Las palabras lo golpearon como una piedra. Fue tan repentino que se sintió físicamente sin aliento. Yo no envié eso, dijo de inmediato, acercándose. Su voz era cruda. Laura, te juro que nunca lo haría. Ella no levantó la voz. No acusó. No se desmoronó. Simplemente lo miró de la misma manera que el día que salió de su vida. Con la mirada clara, firme, no dispuesta a romperse por él de nuevo. Mateo, dijo ella, tranquila, pero inquebrantable. No puedo permitir que la lastimen. No puedo permitir que la usen. No puedo permitir que las promesas vuelvan a ser temporales. Sus manos se cerraron en puños, no por rabia hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia la versión de sí mismo que habría hecho exactamente esto 3 años antes, sin dudar, sin pensar, sin remordimiento. La versión que había sido cuando le dijo que otra persona era mejor. Cuando creía que el poder era protección y el amor era debilidad. Ese no soy yo ahora, dijo. Pero las palabras le resultaron desconocidas en su propia boca, porque temía que no fueran lo suficientemente verdaderas. Todavía no. Laura no desvió la mirada. Entonces demuéstramelo. El silencio se extendió entre ellos, largo y pesado. En la habitación contigua, la suave respiración de Aitana era el único sonido. Mateo se sentó lentamente en la mesa, los codos en las rodillas, la cabeza inclinada. Durante un largo momento, no habló. Luego levantó la vista. Despediré a todos los abogados involucrados, dijo. Anularé cada documento. Pondré por escrito que nunca buscaré la custodia, a menos que tú lo decidas. Me obligaré legalmente a la promesa que te estoy haciendo ahora. Nunca te la quitaré. Nunca te quitaré nada de nuevo. El aliento de Laura se cortó. No porque dudara de él, sino porque sabía el peso de lo que estaba ofreciendo. Un hombre como Mateo no entregaba el control a la ligera. Estaba ofreciendo vulnerabilidad. Estaba ofreciendo lo opuesto al poder. ¿Por qué? Preguntó tan suavemente que casi no lo oyó, y su respuesta llegó sin dudar. Porque no quiero ganar, dijo. Quiero quedarme. La habitación se sintió diferente después de eso, como si algo que había estado congelado finalmente comenzara a descongelarse. Laura se sentó lentamente frente a él, no lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para verlo con claridad. Me escuchaste, dijo ella. Me rompiste de maneras que no viste. Lo sé, respondió, con la voz firme y baja. No te estoy pidiendo que olvides. Estoy pidiendo que se me permita intentar ser alguien de quien ella pueda estar orgullosa. Alguien de quien no tengas que protegerla. Laura no habló de inmediato. Miró sus manos cruzadas sobre la mesa, dedos delgados entrelazados, pálidos a la cálida luz de la cocina. Y cuando habló, su voz era más suave que antes, pero no más débil. Te estás convirtiendo en eso, dijo. No fue perdón. No fue promesa. Fue reconocimiento. Y eso importaba más. Mateo exhaló, no con alivio, sino con el reconocimiento de lo lejos que aún había que llegar y de lo profundamente que deseaba recorrer cada paso de esa distancia. Se sentaron juntos en silencio, no el viejo silencio de la distancia, sino un silencio nuevo, que tenía espacio para que ambos existieran sin construir muros. En la habitación contigua, Aitana soñaba. Se quedaron en la mesa hasta que la noche se hizo tarde.
y por primera vez desde el día en que se separaron, el futuro se sintió posible. Las estaciones cambiaron, aunque ninguno de los dos podría decir exactamente cuándo comenzó el cambio realmente. Tal vez fue el día en que Aitana se subió a los hombros de Mateo en el parque y confió en él sin dudar. Tal vez fue la noche en que Laura llegó a casa agotada del trabajo y encontró a Mateo ya en la cocina, con las mangas remangadas, revolviendo salsa de pasta, mientras Aitana bailaba al ritmo de la música que crepitaba suavemente en la radio. O tal vez el verdadero punto de inflexión llegó en momentos tan pequeños que eran casi invisibles. Las miradas compartidas, que ya no tenían vacilación. Los silencios cómodos, que no se sentían vacíos. La risa que regresó lentamente, como la luz del sol calentando el suelo congelado. Aitana se volvió más segura con Mateo en su vida. Aprendió a montar una pequeña bicicleta con ruedas de entrenamiento, y cada vez que se caía, Mateo se arrodillaba a su lado y esperaba, no levantándola inmediatamente, sino dejando que ella decidiera cuándo estaba lista para levantarse. Laura observaba desde la distancia, a veces, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, dándose cuenta de que este no era el mismo hombre que había dejado años atrás. La vida lo había esculpido en alguien más tierno, alguien con más fundamento. La agudeza que alguna vez vivió en él se había suavizado en profundidad, pero la verdadera prueba llegó en silencio. Una noche de nieve a principios de invierno, Aitana tuvo fiebre. Llegó rápida, inesperadamente. Su pequeño cuerpo temblaba con escalofríos y sus mejillas se enrojecieron demasiado. Laura la abrazó, susurrando palabras suaves sin sentido, mientras el miedo presionaba contra sus costillas. La respiración de Aitana era demasiado rápida. Laura buscó a tientas su abrigo, tratando de envolver a Aitana en mantas, tratando de pensar, tratando de no entrar en pánico. Mateo llegó, no porque ella lo llamara, sino porque ya estaba en camino. Llamó una vez, entró y lo vio todo en un instante. No hubo vacilación. Cruzó la habitación y tomó a Aitana suavemente en sus brazos. Su voz era tranquila, baja, firme, la voz de alguien que había aprendido a anclarse por el bien de otra persona. «La llevamos a la clínica», dijo. «Yo conduzco». Laura no discutió. No esta vez. No sobre el control. No sobre la confianza. Simplemente lo siguió. En el coche, Aitana yacía en el regazo de Mateo mientras Laura conducía. Los roles se invirtieron sin discusión, porque el instinto los guiaba ahora, no el orgullo. Mateo le susurraba suavemente a Aitana, sus dedos cepillando su cabello húmedo, lejos de su frente. «Te tengo», susurró. «Estás bien. Estoy justo aquí». Algo en esas palabras sacó lágrimas de los ojos de Laura antes de que pudiera detenerlas. Mantuvo la mirada en la carretera, pero el mundo se difuminó. Por primera vez, entendió completa y profundamente que él no se iba a ir a ninguna parte. En la clínica, la fiebre se rompió después del tratamiento. Esperaron en una pequeña habitación, mientras Aitana dormía acurrucada contra el pecho de Mateo, sus brazos protectores y tiernos alrededor de ella. Laura se sentó a su lado, su mano descansando sobre el pie de Aitana, los tres formando un círculo de calor en un mundo frío. Fue entonces, mientras el silencio llenaba la habitación, mientras su hija dormía tranquilamente, mientras el pasado y el presente yacían uno al lado del otro, que Mateo levantó la mirada hacia Laura. «Ella me salvó», dijo, con la voz apenas un susurro. «No solo ahora, esos 3 años,
Yo no lo sabía entonces, pero me estaba rompiendo. Ella me hizo humano de nuevo. Laura lo miró, el agotamiento y la emoción mezclándose en algo crudo. Tuviste que elegir cambiar, respondió ella. Nadie podría hacer eso por ti. Elegí, dijo él. No había duda en su voz. El silencio entre ellos cambió, no pesado ahora, pleno. Laura se recostó en su silla, talando lentamente. No sé qué pasará después, admitió. Yo sí, dijo Mateo. Y no había urgencia en su voz, ni presión, ni demanda, solo verdad. Lo que pase después es lo que tú elijas. Seguiré tu ritmo. No apresuraré tu corazón. No pediré lo que no me he ganado. Laura cerró los ojos por un momento, respirando a través de la frágil ternura del momento. Cuando los abrió de nuevo, no habló. Simplemente movió su mano hacia él, lenta y cautelosa, colocándola suavemente sobre la suya, donde descansaba en la espalda de Aitana. No fue una respuesta. Fue un comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno se derritió en primavera. Construyeron algo nuevo. No una recreación de lo que se había roto, sino algo más estable, basado en el respeto, la honestidad y el amor compartido por su hija. Una noche, se pararon en el pequeño balcón del piso de Laura. El sol acababa de ponerse y el aire estaba fresco. Aitana estaba dentro, dormida, su conejo de peluche metido bajo el brazo como siempre. La ciudad estaba tranquila de esa manera suave en que lo son las ciudades pequeñas al anochecer. Mateo se giró hacia Laura. «Te amo», dijo, no como una súplica, no como una pregunta, sino como una verdad dicha, suavemente y sin miedo. Laura no desvió la mirada esta vez. «Yo también te amo», respondió ella, no como una rendición, sino como una aceptación. No hubo grandes declaraciones, ni gestos dramáticos, solo dos personas eligiéndose mutuamente. Lentamente, constantemente y por completo. Aitana crecería sabiendo que era deseada, amada y protegida. Y Laura nunca más llevaría el peso del amor sola. Esta vez él se quedó. Esta vez construyeron el futuro juntos,